Bueno, estamos aquí para compartir algunas reflexiones y pensamientos de Enrique Bares, para compartirlo con ustedes. Y como excusa hemos tomado un proyecto muy vigente, que es un proyecto que hiciste hace prácticamente 50 años, que es el Jardín de Infantes de Citibel, Gabriela Mistral. Eh, un poco para empezar la charla, queríamos saber cuáles eran las búsquedas en ese momento, cuáles eran los pensamientos y si hoy hay algunos de los temas que siguen vigentes y cuáles son esos temas que les interesaban en ese momento y que hoy podemos seguir reflexionando y tratando. Y como ustedes saben, la década del 60 fue una época muy potente, una época de gran expansión cultural, el DITELA en Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires, en fin, había un movimiento cultural fuerte en Argentina. Dentro de toda esta cuestión, siempre a nosotros nos preocupó mucho como estudio, como grupo, como intelectuales del espacio, como organizador del espacio, el tema de la cultura. Y dentro de la cultura, el tema de la escuela, de la educación, y cómo este fenómeno repercute de algún modo, en definitiva, en la posibilidad de que un país se transforme digamos, en un nivel de desarrollo eh, potente, fuerte, creativo, a partir del conocimiento que sus ciudadanos van adquiriendo. Dentro de este fenómeno, la escuela primaria, y mejor dicho, la escuela preprimaria, que es el jardín de infantes, que tiene su origen en 1870 con Sarmiento, que trae aquellas famosas 70 maestras americanas, y que la primera idea respecto a lo que era la escuela o el preescolar era tener para las clases sociales más bajas la posibilidad de acceso a una formación que la clase media y clase alta la organizaba en la vivienda, digamos. O sea que a partir de cierto nivel cultural de las clases medias altas, no era necesario el jardín de infantes en aquel momento, no se consideraba. Sin embargo, Sarmiento pensó que para las clases bajas, que hasta ese momento estaban a cargo de institutos de cuidado, que eran muy precarios, eran casi unos orfanatos, sustituirlos por ya una formación adecuada, preparatoria, donde no solamente tenía que ver la educación, sino también toda la cuestión sanitaria, la cuestión física, la cuestión recreativa. Y aparece por primera vez un elemento importante, que es el guardapolvo como elemento unificador. Dentro de toda esta problemática, digamos, que se planteaba digamos, en el estudio en aquel momento del 60, de lo que era la escuela y la posibilidad de desarrollar proyectos escolares, a mí me tocó en ese momento estar trabajando en el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, era el gobierno de Arturo Illia, con gran preocupación por los temas de la educación. Tenía ministro de Educación al Conrado Aramburú. Y yo recuerdo que en aquel momento en el ministerio teníamos un gran debate de ver cómo era la escuela primaria, la escuela, perdón, la escuela preprimaria, que era el jardín de infantes, qué condiciones, qué condimentos tenía, cómo era, qué era una escuela de este tipo. Y como toda problemática en aquel momento pasaba por un desafío de un mundo nuevo, ¿no? O sea que había toda una expectativa de un mundo nuevo, de un mundo más igualitario, más justo, más equitativo. Y entonces, indudablemente, la escuela iba a jugar un rol fundamental. Ya en aquellos momentos se hablaba o se reflexionaba sobre que los países ricos no iban a ser aquellos países que tuvieran más petróleo o más recursos naturales, sino aquellos que tuvieran más inteligencia acumulada. Y la mejor manera de empezar a acumular inteligencia desde el inicio
de una persona, desde que nace hasta que se va formando y producto de esa formación inicial seguramente el resultado final va a ser mucho mejor. En aquel momento del ministerio yo recuerdo que estábamos haciendo un montón de escuelas que había que pensar en materializarlas, había todo tipo de experiencias en ese momento, no solamente prejardines, escuelas normales, escuelas técnicas, sobre todo había mucho desarrollo de escuelas técnicas. Y en un momento dado aparece la idea de construir un proyecto que fuera prototípico. La mayor dificultad que tenía la provincia de Buenos Aires, bueno, que sigue siendo hoy, es ser una provincia muy extensa, muy vasta, muy dependiente de un área central, que en aquel momento era la gobernación y estaba ubicada en la ciudad de La Plata. Entonces, ¿cómo encontrar un prototipo de proyecto que fuera capaz de poder adaptarse a distintas situaciones geográficas y sobre todo pensando en cómo construirlas, cómo desarrollar estos proyectos? ¿Desde el punto de vista tecnológico? Desde el punto de vista tecnológico, en el sentido de que cuando uno imagina un proyecto, normalmente uno lo está pensando para que una empresa constructora en un área central pueda desarrollarlo. Y el tema es cuando de golpe te toca una escuelita preescolar en un área rural donde es difícil llegar, con poca tecnología, con dificultades de acceso por rutas, en fin. No nos vuelvo a señalar el tema de la extensión de la provincia de Buenos Aires y las geografías tan diversas, desde el mar hasta las sierras en Tandil, en fin, o las pampas propiamente dichas, ¿no? De extensiones infinitas. Por eso este jardín lo habían pensado como un prototipo a ser repetido en diferentes sectores y con una tecnología simple. ¿Cómo era esa tecnología? ¿Un esqueleto? La idea principal, digamos, cuando nosotros empezamos a reflexionar el tema, era que teníamos una gran superficie, ¿no? La provincia de Buenos Aires, La Plata, y las distancias que había a cada uno de estos lugares posibles. Y esta geografía, digamos, de llanura básicamente, en algunos lugares encontraba sierras, Tandil, o encontraba en otras puntas del mar, con arena. Esta geografía tan cambiante, cuya dominante es la pampa, ¿no? O sea, esta gran llanura, con un clima también bastante diverso en la provincia de Buenos Aires, era pensar, primero, la primera condición, que es un jardín de infantes, ¿no? Que es una escuela digamos, preescolar, preconvencional, digamos, lo que era hasta ese momento la escuela primaria. Si bien es cierto que esto arranca 1870. Y acá se planteó una discusión bastante interesante en aquella época en el grupo en que trabajábamos. Nosotros pensábamos que si alguien, por algún motivo, ¿no? Esto es como una fantasía, se ausentaba de este mundo en 1900 y aparecía en 1960, 1960 y tantos, iba a encontrar un mundo absolutamente distinto, un mundo de la tecnología, si bien es cierto, no la tecnología de hoy, pero digamos, ya estaba el hombre que había llegado a la luna, la posibilidad cierta de los vuelos, los autos, los trenes, la tecnología, el desarrollo industrial que se había planteado, que unos 100 años atrás no existía todo eso. Sin embargo, y nosotros poníamos como ejemplo el profesor platense del Colegio Nacional de La Plata, si esa misma persona llegaba a La Plata y iba a encontrar esta tecnología nueva, este mundo tan distinto al que él había abandonado, sin embargo, si pasaba caminando por uno y veía el Colegio Nacional, era el mismo colegio de hace 100 años. Digamos, es decir, que la estructura, digamos, edilicia no había cambiado, el espacio era el mismo, ¿no? Y no había cambiado la forma de enseñanza.
digamos, había bancos uno detrás de otro, un profesor que entraba y se ponía a dar su clase y los alumnos lo atendían. Entonces, la primera pregunta y la primera reflexión que nosotros nos hacíamos en aquel momento era cuántas cosas habían y de qué modo habían cambiado, y sin embargo qué poco había cambiado la educación como método de aprendizaje. En ese momento. En ese momento, ¿no? O sea que seguía siendo de algún modo bastante similar. Habían cambiado seguramente las vestimentas, la ropa, etc. Pero el modo de enseñar era bastante parecido. Entonces pensábamos que en realidad también debiera producirse un cambio en el modo de enseñar, en las cuestiones pedagógicas, en las relaciones, en cómo realmente poder hacer una escuela distinta. A todo eso, este era lo que podríamos decir la actividad. ¿Cómo iba a ser esa actividad en la escuela? Y por otro lado, ¿cómo íbamos a pensar un proyecto de modo tal que pudiera adaptarse a estas geografías, ¿no? Con climas distintos, con vientos dominantes en distintas direcciones, con suelos distintos, digamos, con distintas posibilidades de soporte en el suelo? Claro. Y entonces, pensando en esta cuestión de la provincia de Buenos Aires, pensamos por un lado en lo que era la actividad y por otro lado en el ámbito que iba a contener esa actividad. La actividad en sí no iba a cambiar, esencialmente eran niños de 4 a 5 años. Claro, los usuarios iban a ser los mismos. Eran los mismos, claro. De 4 a 5 años, lugares. Sus primeras experiencias sociales grupales, su primera relación con alguien extraño a su familia, una metodología y un orden de entrada con un determinado horario, con un calendario, con un programa de actividades, con la posibilidad de la merienda o del almuerzo, pensando inclusive que muchos niños ni siquiera tenían hábito de un orden para comer, con el manejo de los utensilios, la gimnasia, la atención médica, toda esa problemática de la actividad y cómo construir un ámbito que sea capaz de albergar a eso y potenciarlo además. Y toda esta cuestión, digamos, de actividad y del espacio que iba a albergar esta actividad tenía que ser trasladado a distintos lugares. Y entonces teníamos que pensar en un prototipo. Y un prototipo que en realidad, cuando este prototipo se ubicara en algún sitio particular, iba a dejar de ser prototipo para ser un tipo. Es decir, que un prototipo que se vaya modificando de acuerdo a las condiciones geográficas, las condiciones del entorno, y hasta económicas y entonces cada lugar. Entonces lo que pensamos, la primera cuestión que pensamos era cómo materializar algo que desde el ministerio se pudiera construir en el ministerio, desarmar como un rasti, desarmarlo, llevarlo en un camión plegado y construirlo en un determinado sitio. Y esta fue como la cuestión central. Entonces pensamos que era necesario usar una tecnología de metal, motivo por el cual era posible, pensando en esta idea de mecano, de armado, de proyecto, no nos olvidemos que además en ese momento había una gran influencia del arquígram, en la arquitectura, digamos, estaba todo el movimiento ruso de la arquitectura metálica, digamos, de todo el constructivismo ruso. Hacía que rápidamente había una influencia indudablemente psicológica en nosotros de ver o de experimentar esa tecnología. Entonces pensamos en un prototipo que fuera capaz de armar, por un lado, las actividades. ¿Qué eran las actividades? Digamos, unas aulas, la posibilidad de que esas aulas se vincularan a un espacio común, un ingreso de alumnos a una especie de hall, de lugar, unas áreas más convencionales y unas áreas no tan convencionales de expansión interna y después de expansión externa.
además de algunos servicios que naturalmente debían sí, como elementos fijos, permitir unificar, de dar atención a esta problemática. Y digamos, esta idea de espacios de golpe específicos vinculados a espacios inespecíficos también requería de una tecnología que pudiera, como con sistema de puertas corredizas, de telones, de transformación, abrir y cerrarse, ¿no? O sea, y de golpe estar en un lugar más privado y de golpe poder abrirse y unificarse en lugares más amplios. El concepto de flexibilidad era básico. Y entonces pensamos en un sistema que pudiera tener columnas, bases, de modo tal que estas columnas, cuando uno las paraba, estas venían en camión, estas columnas llegaban al sitio, lo que había en el sitio se preparaban las bases, y estas columnas se paraban, se abulonaban, era todo un sistema de bulones, tenían una segunda estructura que era la que armaba los soportes a las columnas, y esto nos permitía una primera aproximación al tema, que era que cualquier empresita constructora de cualquier área, si le llegaban las piezas estas, lo único que tenía que hacer como cosa en particular era cavar un espacio para albergar esta base. Esta base tenía una estructura metálica que estaba anclada a la base y que permitía a su vez retener la columna, o sea que era muy fácil, y ya se escuadraba el volumen. Este era muy simple. Esa grilla también podía permitir crecimiento. Esta grilla armaba, digamos, era una ecuación entre esta primera. Lo que estoy contando ahora es cómo nosotros razonamos en aquel momento esta problemática, ¿no? O sea, no teníamos muy claro cómo iba a ser el sistema de las combinaciones, claro, de movimiento, porque la tecnología estaba muy acotada, digamos, claro. No era la posibilidad de un país desarrollado que pudiera tener una tecnología muy sofisticada. Teníamos que encontrar la manera de que el ministerio las pudiera construir. En los talleres del ministerio eran columnas y vigas. Una vez que pensamos en esta cuestión, volvíamos, era un ida y vuelta, ¿no?, entre la tecnología y la organización del espacio. Sí. Es decir, bueno, cómo debían ser las aulas, cómo se armaban, qué condiciones tenían que tener, y entonces entrábamos a una aula con unas ciertas proporciones, columna, 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 la posibilidad de una expansión al exterior, y entonces nos imaginábamos unas graditas con la posibilidad de tener un talud de césped, de pasto. Es decir, una contención porque... una relación interior-exterior. Y nos imaginábamos la posibilidad de un sistema de corredizas que permitieran o cerrar el ambiente o ir hacia los espacios comunes. A su vez, en aquel momento lo que nos interesaba de manera muy especial era este espacio, que era el espacio inespecífico, que era el espacio de la recreación, del lugar de las mesitas para el desayuno, del lugar de la gimnasia, del lugar del teatro, del lugar de la música, del lugar del encuentro. No nos olvidemos que estas escuelas eran muy pequeñas, tenían a lo sumo 1 o 2 aulas, era para 4 años y para 5 años. Todavía no existían en aquella época los niños de 3 y de 2 años que van ahora al jardín. Era en ese sentido más simple el asunto. Inclusive los servicios, se discutía mucho en aquel momento si los baños tenían que ser con mucha asistencia por parte del personal docente, o si ya los chicos había que enseñarles a poder ir al baño
y se iba a un baño, si bien es cierto, con artefactos adecuados al tamaño de los niños y a la altura de los niños. Se discutía si la maestra tenía que, no la maestra, sino la ayudante, la persona que estaba dedicada al cuidado de los chicos, de asistente, digamos, del maestro, acompañaban al baño, si había era toda una discusión, pero nosotros optamos en aquel momento por baños separados de las aulas, como parte también del criterio de formación de que el niño podía ir al baño. Y discutíamos mucho sobre la idea de que no había un pizarrón y banco, sino de mesitas sueltas, de lugares de encuentro, de distintas actividades dentro de la misma aula. Y la posibilidad permanente de que estos espacios siempre se intercomunicaran. Era toda una idea de... Cuando empezamos a avanzar en el proyecto, necesitaría otro papel. Bueno, acá mismo. No lo hacemos acá, está rico. Teníamos ya las columnas puestas, las vigas del piso, porque así esto es lo que nos permitía, las vigas de techo y las vigas de piso, nos permitían independizarnos del suelo. Claro. Y ponerle un piso de madera o un piso prefabricado independiente del piso, con lo cual las condiciones del piso no afectaban. Digamos, la única condición de estudio del suelo eran las bases. Después el resto ya se independizaba totalmente del... Tenía una cámara de aire entre lo que era el piso natural y el piso. Exactamente. El suelo natural y el piso. Cuando pensamos en esta cámara de aire, inmediatamente pensamos en una cámara de aire superior. Y dijimos, bueno, una condición posible es tener una cámara que, así como teníamos una cámara inferior, una cámara superior de aire, y entonces pensamos que levantando esta estructura podíamos construir un techo de mayor superficie que independizase al resto de la escuela y que además rápidamente, una vez que nosotros levantábamos la estructura, estaban las bases ya puestas, este techo era un techo de sombra, era un techo contra las inclemencias del tiempo, digamos, o sea, que podía estar lloviendo y se podía seguir trabajando rápidamente. Y este techo, a su vez, era un techo de una estructura cala, digamos, un plegado metálico, que se podía llevar cada una de estas unidades, era independiente, y se las juntaba en estos puntos superiores, y estas podían ser transportadas en camión hasta de 12 metros, 15 metros de largo. Es decir, que era como un gran techo Entonces, sombra que protegía... Armábamos un gran techo de sombra, un gran techo contra la lluvia, un techo climatizador, un techo que permitía, por otro lado, construcción permanente, digamos. Ni bien se levantaban las columnas, se ponía el techo y después se trabajaba cubierto de... Y entonces esto permitía que el ministerio mandase prácticamente todo por camión. En un camión iba un container que llevaba las columnas, todo el sistema de empalmes de columnas y vigas, habíamos estudiado todo un desarrollo de nudos atornillados, y el techo apilado, que después se ensamblaba y armaba ese gran techo. Y el tema de la rapidez de construcción también me parece que es interesante, muy ¿no? rápido. Porque era como una especie de grilla con el techo y después se podía trabajar con cualquier... Y permitía que cualquier empresita, por más simple que fuera, estaba en condiciones de montarla, porque ya la estructura, el reglaje del proyecto lo estaba dando la propia estructura. Y entonces en un punto determinado estaban los servicios que se elevaban, teníamos los baños abajo y el tanque de agua arriba. Y esto alimentaba a esto. Y en otro punto estaba lo que sería la administración, era un paquetito aparte, con lo cual permitía tener
una gran combinatoria de formas, ¿no? O sea, podríamos pensar como en el de Citibel, ¿no? Una administración, un hall de ingreso, unos servicios, un sistema de circulación, aula a aula, espacio común, las expansiones y el gran techo que cubría todo el proyecto. Quiero volver un poco al corte, sobre todo porque esto también lo van a ver los estudiantes que están empezando a proyectar en corte. Me interesa mucho cómo todos los proyectos los pensás a partir del corte, ¿no? De poder entenderlo, no solo como digamos, una representación, sino como parte del proceso de proyecto. Sí, en aquel momento, digamos, es una reflexión. Los otros días pensaba, ahora que estoy haciendo un curso de SketchUp. Ese era otro tema también que era interesante. En aquel momento, al principio, digamos, de mi formación, en el año que yo empiezo la facultad en el 60, en general se empezaba con temas mucho más simples, y entonces era posible el uso de la maqueta con mucha facilidad, digamos. Luego, cuando empezamos a tomar temas más complejos, la maqueta se hacía muy dificultosa y muy lenta. Para probar uno podía hacer maquetas de prueba permanentemente. Claro. En general la maqueta terminaba siendo la expresión final del proyecto. Claro. Ya cuando uno tenía terminado el proyecto, hacía la maqueta como para poder... No era parte del proceso. No era parte del proceso de construcción del proyecto, sino como parte del proceso de demostración del proyecto. Claro. Entonces, en aquel momento había que acostumbrarse mucho a trabajar en planta y corte, porque era la manera de poder hacer una secuencia de un corte, como si fuera una tomografía que uno lo iba desarrollando y tenía sucesión de cortes. Y esto planteaba un enorme esfuerzo de concentración y de imaginación y inclusive de herramientas posibles para poder desarrollar ciertos proyectos. Había proyectos que uno se imaginaba que podía hacer y después no tenía las herramientas para construirlos. Por ejemplo, recuerdo siempre el primer estadio del concurso de La Plata en el año 60 y tanto, que no había computación. Había que hacerlo con un compás de vara porque era escala 1 en 100, entonces tenía un compás de vara para hacer un círculo de 1,5 metros de diámetro. Es decir, que la forma del proyecto también dependía en la manera que se... De las herramientas que uno contaba para poder a veces materializar un proyecto. O sea que muchas veces la imaginación quedaba frustrada por las herramientas. Del mismo modo que la imaginación quedaba frustrada por los procesos constructivos. Claro. Digamos, imaginarse en aquel momento voladizos, como hoy vemos, de 20 metros de luz, digamos, suspendido, era con las herramientas tecnológicas que uno tenía de computación en aquel momento, era imposible hacer un cálculo que nos diera certeza de que ese voladizo no se iba a caer. Con lo cual han cambiado mucho las cosas. Y creo que la manera de concebir sigue siendo la misma, reflexionar sobre los espacios, reflexionar sobre las actividades, esa ecuación entre actividad y espacio, y esa dinámica de trabajo sigue siendo la misma. Lo que hoy tenemos es un soporte tecnológico muy sofisticado que nos permite rápidamente poder imaginar muchos proyectos. Igual cuando yo veo este prototipo, que me interesa mucho esto de que con muy pocos recursos y de una manera muy simple pueden resolver un montón de temas. Hoy, digamos, tenemos la posibilidad tecnológica de representar de cualquier manera un proyecto, ¿no? Ya sabemos. Pero, sin embargo, tal vez en nuestra situación no tenemos los recursos para hacer eso que podemos representar. Entonces hay como un desequilibrio en ese punto también. Sí, igual hoy han cambiado tanto las posibilidades tecnológicas que realmente uno podría imaginar y hacer. Después está acostado por los recursos económicos, ¿no? O sea, porque no nos olvidemos que en realidad esta es una cuestión importante para reflexionar, sobre todo con los jóvenes que hoy empiezan a hacer proyectos, es que la actividad del arquitecto termina
en el dibujo, termina en el proyecto. Para que ese proyecto se materialice tiene que haber un montón de condiciones. Primero, que la sociedad lo acepte como necesario, lo valide como la respuesta adecuada a su problemática, y después que lo construya. O sea, el arquitecto termina su rol acá. Es más, muchas veces, o casi la mayoría de las veces, el arquitecto ni siquiera tiene la posibilidad de hacer la dirección de obra en grandes obras. En general aparece otra estructura de soporte de dirección de obra que materializa el proyecto y que el arquitecto a lo sumo hace una supervisión técnica, digamos. No en obras chicas que en general se hace la continuidad, pero en grandes obras muchas veces el arquitecto termina su... ¿Y esto qué quiere decir con esto? Que cada vez tiene más valor el pensamiento, la construcción de la idea, la construcción del debate teórico. Y luego... El proyecto, ¿no? El proyecto. Que está condensado en el proyecto. Y lo que es muy interesante de esta visión es que una vez materializado el proyecto, el uso por parte del usuario muchas veces recrea lo que el propio arquitecto pensó, digamos, del proyecto, ¿no? Se lo imagina y lo empieza a usar de otro modo, con lo cual el arquitecto, cuando ve cómo está funcionando ese proyecto, reflexiona y vuelve a replantear su proyecto para el próximo proyecto. En realidad uno trabaja en un continuo. El proyecto que dejó es parte del proyecto que viene, y sucesivamente. Es decir, que las ideas de un proyecto se reciclan en el siguiente proyecto y van madurando. Y entonces hoy, si tuviera que hacer un jardín de infantes, seguramente volvería a mirar aquel jardín de infantes del 60 y volvería a pensar en aquellas cuestiones que pensábamos en el 60. Y seguramente hoy no me he puesto a pensar en un jardín de infantes, hace un tiempo que no hacemos escuela. Pero escuela jardín de infantes, hemos hecho en Rosario hace poco una escuela secundaria. Pero un jardín de infantes, yo seguramente que iría a caminar el viejo jardín de Citibel, lo iría a mirar de nuevo, iría a hablar con las maestras a ver qué es lo que están haciendo, cómo lo están usando. Qué posibilidades ciertas de incorporar nuevas tecnologías. Y si bien es cierto que el colegio de Citibel no, a mi criterio, no estuvo bien implantado, es parte también de esta idea de prototipo. Nosotros entregamos un prototipo que había que ponerlo en determinado terreno. La empresa constructora, con el ministerio, la parte de dirección, lo puso en diagonal, y después le hicieron un cerco que no tenía nada que ver con lo que nosotros imaginábamos, tenía que ser una cosa muy liviana, muy transparente. Inventaron estos muros de ladrillo con unas cosas en diagonal, con unas verjas en diagonal, que creo que están muy mal eso. Pero el proyecto sigue siendo un proyecto interesante, sigue siendo un proyecto que da para pensar, un proyecto que a mí me gusta, un proyecto que seguramente hay que mirar para seguir pensando en nuevas alternativas de proyectos preescolares. Bueno, ¿qué reflexión harías con respecto a, digamos, qué le transmitirías a los estudiantes que están empezando, que tienen que abordar esta problemática, y cuáles son estos elementos permanentes de los que vos hablás, que entendés que ellos deben tener en cuenta, ¿no? Con la frescura de alguien que empieza a transitar estos temas? Mira, la arquitectura es apasionante. Eso es algo que realmente es fantástico, pensar que uno es capaz de poder generar espacios que coayuden al crecimiento y a la formación, en este caso, de los niños, ¿no es cierto? Y yo lo que creo que es muy, muy importante, pero muy importante, es pensar qué es hoy una escuela preinfantil, ¿no? Digamos, qué cosas debiera un chico tener como noción, como necesidad, como experiencia. Yo creo que hay que leer algo sobre pedagogía, digamos, lo esencial, lo básico, como para empezar a mirar, ir a ver escuelas infantiles, preinfantiles, estas de 4 o 5 horas, creo que son de 3 años y 2 años también. Que arrancan con meses ahora. Claro, mucho más chicos.
Indudablemente que han cambiado las posibilidades tecnológicas, con lo cual también está la posibilidad de las teleconferencias dentro de los grupos, la posibilidad de tener proyecciones audiovisuales, en fin, hay un montón de cosas que seguramente los niños de hoy son distintos a los niños del 1960, del mismo modo que eran seguramente muy distintos a los niños de 1870 cuando se hicieron los primeros jardines en la Argentina. Pero todo esto va conllevando una experiencia de retroalimentación entre la actividad y la construcción del espacio. Es importante pensar en la tecnología, es importante pensar en la luz, es importante pensar en el clima, en el sitio, en los lugares de cómo se ingresa y cómo se egresa, en fin. Ese es un mundo complejo que naturalmente de a poco se va empezando y a medida que uno va avanzando, cada vez se complica más el proyecto porque uno le va agregando más variables y a medida que le va agregando más variables pierde frescura, muchas veces en la creatividad, producto de la responsabilidad de querer incorporar ese infinito número de variables que finalmente en general terminan ahogando el proyecto. Por eso que cuando uno es joven y empieza y tiene menos responsabilidad en el sentido de menos experiencia en la actividad proyectual, tiene mucha más frescura para imaginar cosas nuevas y seguramente estos jóvenes que hoy empiezan sus primeras armas en la experiencia proyectual serán los futuros jóvenes arquitectos que tendrán las herramientas y las posibilidades de construir un mundo mejor, ¿no? O sea, un espacio para que los niños del futuro sean mucho mejor.